Buenas tardes a todos nuevamente. Nos acompaña en esta conferencia de prensa para algunas precisiones sobre el programa de manejo del área de protección de flora y fauna del Nevado de Toluca, el ingeniero Rafael Paquiano Alamán, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el licenciado Raúl Vargas Herrera, secretario del Medio Ambiente del Estado de México, licenciado Alejandro del Mazo Maza, comisionado de áreas naturales protegidas, el ingeniero Jorge Rescala Pérez, director general de la CONAFOR, la maestra Lucía Madrid Ramírez del Consejo Civil Mexicano, doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM, el doctor Gerardo Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, licenciado Ernesto Herrera Guerra, director general de Reforestemos México, la maestra Gabriela Gómez Rodríguez, académica de la UNAM y responsable del proyecto de investigación de masa forestal en el Estado de México, y la bióloga Laura Tavera Alonso, directora regional Centro y Eje Neovolcánico de la CONAMP. Muchas gracias por su asistencia. Cedo la palabra al ingeniero Rafael Paquiano Alamán. Muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan hoy. Les agradezco mucho su presencia en este día. Para nosotros es muy importante el poder platicar con ustedes y sobre todo dejar muy claro que el plan de manejo del Nevado de Toluca por ningún motivo, y esto quiero ser muy enfático, por ningún motivo permitirá que desaparezcan 17,000 hectáreas de bosque que hoy existen en el Nevado de Toluca. Ese rumor que se ha difundido es totalmente falso y al contrario, el plan de manejo del Nevado de Toluca hará que se incremente la masa forestal del Nevado de Toluca. En segundo lugar, quisiera comentarles que el plan de manejo tiene como objetivo el poder dar a las comunidades que viven hoy en el área natural del Nevado de Toluca todas las herramientas para que se puedan convertir en nuestros mejores aliados para conservar y para poder incrementar los bosques del Nevado de Toluca. El manejo forestal sustentable es la mejor herramienta para poder cuidar, para poder mantener y para poder incrementar los bosques del Nevado de Toluca que hoy se encuentran bajo diferentes amenazas, como es la tala clandestina, como es la cantidad de plaga que tiene algunas partes, como son los incendios forestales y también como es una presión constante por cambiar el uso de suelo para poder realizar actividades agrícolas y para poder poner centros de población. Aquí quiero hacer una invitación a todos los medios que estén interesados en conocer de manera personal cuáles son los beneficios de un programa de manejo forestal sustentable, invitarlos el próximo lunes 7 de noviembre, vernos aquí a las 8 de la mañana para poder visitar un predio que se llama El Capulín en el Estado de México, que es un predio certificado sobre manejo forestal sustentable para que ustedes puedan ver los beneficios que tiene el poder llevar a cabo un manejo forestal sustentable y ver cómo no solamente se conservan los bosques, sino que se incrementan bajo esta modalidad. Quiero también ser muy enfático en que el plan de manejo publicado sobre el Nevado de Toluca prohíbe la creación de infraestructura como lo son campos de golf, como lo son centros comerciales. El plan de manejo prohíbe explícitamente el llevar a cabo cambios de uso de suelo. Esto quiere decir eliminar arbolado que hoy existe para poder llevar a cabo cualquier tipo de construcción en el Nevado de Toluca. También el plan es muy específico en prohibir que los centros de población actuales se puedan hacer más grandes o se puedan poner nuevos. Yo quiero cederle el uso de la palabra al comisionado Alejandro del Mazo, quien hará una breve presentación de qué dice el plan de manejo, cuáles son las actividades que sí se permiten y cuáles son las que se prohíben. Posteriormente le pediría al secretario de Medio Ambiente del Estado de México, a quien también agradezco su presencia, que pudiera hacer algunos comentarios y compartir información sobre las mejores prácticas que hoy se llevan a cabo en el Estado de México, y también posteriormente le cedería la palabra a todos los científicos y académicos que el día de hoy nos están acompañando. Algo que también quiero insistir es que la Universidad Nacional Autónoma de México ha desarrollado una herramienta que permite monitorear
la conservación de los bosques en el Estado de México, y esta herramienta será utilizada para medir y para garantizar que los bosques del Estado de México no se eliminen, sino por el contrario, que se incrementen, y esa información será pública y estará a disposición de todos. Y por último, antes de ceder el uso de la palabra, sí quiero volver a insistir, y perdón la insistencia, pero creo que es importante que quede claro que nunca ha sido la intención de la administración del presidente Peña Nieto el que desaparezcan 17,000 hectáreas de bosque en el Nevado de Toluca. Insisto, esto es falso, y gracias al programa de manejo y al plan de manejo que publicamos, a través del manejo sustentable del bosque, se incrementará la masa forestal en el Nevado de Toluca. Muchas gracias, y estaremos pendientes también a todas sus preguntas. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes, con su permiso, secretario. Efectivamente, como lo ha señalado el secretario, salió la publicación del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, después de su decreto, que es un decreto presidencial de 1936, es decir, después de 80 años, el Nevado de Toluca ya cuenta con un programa de manejo que establece claramente lo que es permitido, hace una subzonificación, divide en 10 subzonas en las cuales se establece de manera muy puntual las reglas. Me voy a permitir compartir con ustedes algunos datos. Este decreto y esta área consta de 53,000 hectáreas, localizada en municipios de Almoloya de Juárez, Amanalco de Becerra, Calimaya, Coatepec Harinas, Temascaltepec Tenango del Valle, Toluca, Villaguerrero, Villa Victoria y Sinacantepec. Comprende 54 ejidos y 16 localidades rurales, con una población total de 5,297 habitantes. El Nevado de Toluca es un área que presta importantes servicios ambientales, de los cuales todos nos vemos beneficiados. Me refiero, sin duda, al componente de agua. Distribuye, y gracias al Nevado de Toluca es que nosotros podemos tener, y dentro del Valle de México proporciona el agua prácticamente al 60-70% de los habitantes de la zona metropolitana. De igual forma, como un sumidero de carbono, así como el aire que nos brinda. Tiene 61 arroyos permanentes que descienden del Nevado de Toluca y que contribuyen a la formación de las regiones hidrológicas Lerma-Santiago y la del Balsas. Tiene los 2 lagos de cráter, conocidos como el Sol y la Luna, son los 2 lagos más altos que tenemos en nuestro país. Así como cuenta con una amplia diversidad de biodiversidad, con especies de bosques de encino, bosques de pino, bosques de oyamel, bosques de aile y páramo de altura. Cuenta con 712 especies de flora y 231 especies de fauna. Hace la captación de agua estimada de 94.6 millones de metros cúbicos que abastecen a Toluca y la Ciudad de México. De igual forma, funge como un importante sumidero de carbono, la producción de oxígeno, la regulación climática regional, la prevención de la erosión, el paisaje para el turismo de bajo impacto ambiental. Los objetivos del área natural protegida son conservar las fuentes de alimentación de las aguas de los ríos, manantiales y lagunas que dependen de la cubierta boscosa, la cual evita la erosión y mantiene el equilibrio climático. Asegurar que los aprovechamientos se realicen de forma sustentable, asegurando la preservación de las especies de flora y fauna, así como su hábitat. Para poder publicar este programa de manejo, se hicieron 65 reuniones de consulta pública, incluyendo 42 presentaciones en asambleas ejidales. Los sectores consultados fueron el académico, el gubernamental, organizaciones de la sociedad civil, ejidatarios e interesados en general. Este programa de manejo hace una subzonificación muy clara, en donde delimita que el 33% es de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el 21% de preservación, aprovechamiento sustentable de los ecosistemas el 20%, el 20% de recuperación,
el 3% de uso restringido, el 0.73 de uso público, el 0.24 de protección y el 0.13 de asentamientos humanos. Con lo que estamos el día de hoy publicando, tenemos la certeza que se va a empezar a hacer una transformación positiva de la superficie que a lo largo de muchos años, desde 1936, que fue el decreto, se va a ir recuperando. Es decir, va a ir aumentando la superficie forestal, se va a ir transformando una superficie que anteriormente se prestaba para otras actividades, se va a ir transformando y se va a ir convirtiendo en superficie forestal. Para dentro de 50 años, nosotros estamos estimando que prácticamente toda la superficie tenga una superficie forestal, una superficie de manejo que permita también el bienestar para todas las gentes que están ahí asentadas. Define las reglas de manera muy ordenada. Muchas gracias. Gracias. Con su permiso, señor secretario, yo quisiera comentarles que el Estado de México es un ejemplo a nivel mundial de manejo sustentable, manejo forestal sustentable. ¿Por qué? Tenemos ya 202.892 hectáreas en el Estado de México que tienen ya un manejo forestal sustentable. Somos la entidad que más árboles planta en sus campañas de reforestación cada año. Tenemos infinidad de programas que tienden a la conservación, recuperación y ampliación de nuestros bosques, como el pago por servicios ambientales hidrológicos, la conservación de suelos, diversos fondos y muchos más. Todo esto nos ha dado importantes resultados. Resultados que incluso instituciones de prestigio a nivel internacional, como la Universidad Nacional Autónoma de México, que recientemente a través del Instituto de Geografía nos presentó hace aproximadamente 3 semanas el mapa forestal del Estado de México, en donde se informa con todo el rigor técnico y científico que nuestra densidad forestal, nuestra masa forestal en el Estado de México ha crecido en los últimos años en 50,000 hectáreas. Y algunos ejemplos de ello son precisamente el Nevado de Toluca, en donde la masa forestal creció ya en un 17%. Apenas hace unos días, secretario, estábamos en la región de la zona de la mariposa monarca, en donde la WWF, algunos compañeros de los medios estuvieron ahí, nos informaba que la zona de hibernación de la mariposa ha crecido ya en un 100%. Nuestras áreas verdes y nuestros parques, como el Parque Sierra de Guadalupe, a pesar de la densidad y de la presión del crecimiento demográfico, ha crecido ya también en un número considerable de hectáreas. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras la tendencia a nivel mundial es la continua deforestación de los bosques, se estima que en las últimas décadas el 53% de la superficie boscosa original del planeta ha sido devastada ya por el ser humano, y la tendencia en la mayoría de los países sigue a la baja. En el Estado de México le estamos ya dando vuelta a la flecha. En el Estado de México estamos demostrando que sí es posible recuperar los bosques. La ética ambiental que tenemos en el Estado de México, y así lo ha demostrado en los hechos el gobernador Erubiel Ávila, es la conservación de los bosques. Y vemos en este programa de manejo ambiental una herramienta considerable, una herramienta fundamental para consolidar todas las acciones y programas que en coordinación con el Gobierno de la República venimos haciendo para fortalecer la conservación de nuestros bosques e incluso para seguir incrementando la masa forestal del Estado de México, para beneficio no solo de los mexiquenses, sino también para beneficio, como lo explicaba el comisionado del Mazo, para beneficio también de los habitantes de todo el Valle de México y de la Ciudad de México, porque los servicios ambientales que dan los bosques mexiquenses son para todos. Gracias al secretario Vargas. Cedemos la palabra ahora a la maestra Lucía Madrid Ramírez del Consejo Civil Mexicano. Buenas tardes a todos. Yo vengo de una asociación civil, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Nosotros hemos
promovido que en las áreas naturales protegidas los ejidos y las comunidades, que son los legítimos dueños y poseedores de la tierra, tengan las posibilidades de hacer un manejo forestal sustentable. Hemos visto a lo largo del país que esta herramienta es la que les permite a las comunidades poder conservar el bosque y al mismo tiempo poder generar economías rurales, economías campesinas prósperas. Entonces, quería aprovechar este momento para poder hacer algunas diferencias entre lo que es el manejo forestal sustentable y lo que es la simple tala. Son dos cosas distintas y creo que vale la pena entender qué es el manejo forestal sustentable y entender qué es el esfuerzo que hacen más de 2.400 ejidos y comunidades de este país para poder conservar los bosques manejándolos. Para empezar, el manejo forestal sustentable parte de un estudio del bosque, un estudio que se hace a nivel de predio que determina cuál es el volumen actual, cuáles son las especies que hay, cuáles son las tasas de crecimiento anual que tienen esos volúmenes y cuáles son las medidas de manejo que para ese crecimiento y para esas especies el bosque necesita. La tala no se hace con un estudio, el manejo forestal sustentable sí. El manejo forestal sustentable incluye la realización de una serie de acciones de silvicultura, es decir, de cultivo del bosque, de poda, de aclareo, de reforestación en los sitios en los que se necesita, de actividades en donde estamos cultivando que ese bosque aumente y mejore las funciones ambientales que provee. El manejo forestal sustentable tiene que realizarse siguiendo un programa de manejo forestal autorizado por la Semarnat y después verificado por la Profepa y en el caso del Estado de México verificado también por Probosque. El manejo forestal sustentable parte de identificar cuáles son los altos valores de conservación que tiene un bosque y después hacer un esfuerzo por preservarlos. Altos valores como sitios de provisión de agua, sitios de hábitat para la biodiversidad, etcétera. Y como les decía, el manejo forestal sustentable no es una cosa aislada, es algo que hacen más de 2.400 ejidos y comunidades en este país, de los cuales tenemos 900.000 hectáreas, que están más de 900.000 hectáreas que están certificadas por el FSC, por el Forest Stewardship Council, como operaciones forestales con un manejo forestal que cumple con estándares internacionales. Es decir, el mismo estándar que se utiliza para evaluar una operación forestal en Finlandia, en Canadá, en Europa, en cualquier otro país, se utiliza para calificar, para evaluar el manejo forestal que están haciendo las comunidades. Y en México, más de 900.000 hectáreas están evaluadas con un buen manejo forestal, de los cuales, por cierto, 2 ejidos están en el ANP Nevado de Toluca. Entonces, estas son las razones por las que creemos que es un modelo que debe utilizarse y que debe reproducirse, no solamente en este parque nacional, sino en otros parques nacionales que también están en una situación complicada de conservación y que permitir a las comunidades que hagan aprovechamiento y que hagan manejo forestal podría realmente garantizar su conservación en el largo plazo. Gracias, maestra. Cedemos la palabra ahora al doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM. Gracias. Buenas tardes a todos. En el Instituto de Geografía de la UNAM hemos desarrollado una herramienta que es un sistema de información geográfica que elaboramos para Probosque, con el cual es posible monitorear el estado de los bosques en el Estado de México. Es un sistema que utiliza imágenes de satélite y mediante este sistema podemos saber qué partes del bosque tienen qué calidad, ¿no? Entonces podemos saber si son bosques frondosos, son bosques sanos, podemos saber si son bosques que tienen menos densidad y también podemos comparar periodos de tiempo de manera que podemos saber si están mejorando. Con esta herramienta, precisamente para el lugar para el área del Nevado de Toluca, logramos constatar que en los últimos 20 años ha habido al menos 8.000 hectáreas de bosque que han mejorado, ¿no? Que tienen ahora una mejor cobertura. Con este sistema de información geográfica podemos monitorear año con año cuál es el estado de los bosques en el área que ahora se toca y entonces podemos estar sabiendo exactamente cuál es el resultado de este plan de manejo forestal sustentable, ¿no? Ahí lo dejaré. Gracias.
Gracias. Ahora cedemos la palabra al licenciado Ernesto Herrera Guerra, director general de Reforestemos México. Muchas gracias. Reforestamos México es una asociación civil que tiene la misión de asegurar los bosques que México necesita para su desarrollo sostenible. Nosotros como organización queremos detener la deforestación, queremos incrementar el manejo forestal sustentable que ya Lucía definió y explicó, y también el fomentar la restauración de las tierras degradadas. Probablemente la base es el manejo forestal. Con el manejo forestal estamos deteniendo la deforestación y con el manejo forestal esa restauración se hace posible. No se trata solamente de reforestar, nosotros nos llamamos reforestamos, porque empezamos plantando arbolitos y han sido 14 años de evolución, de alguna forma aprendiendo de las tendencias globales. Y cada vez más organizaciones como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza posiciona el manejo forestal sustentable como algo que es adecuado, que algo, sobre todo en un país como México, donde los ejidos y comunidades son principalmente los propietarios y poseedores de los bosques. A nosotros nos interesa muchísimo todo el tema de poder fomentar la legalidad en el manejo forestal. Entonces, actualmente en zonas como el Nevado de Toluca y en otros lugares, hay un aprovechamiento informal de estos recursos naturales. Entonces, cuando se hace de forma informal, no se hace con los mejores estándares. Entonces, en el momento que esto se legaliza y hay un plan de manejo y hay un acompañamiento por parte de los técnicos y de la autoridad, entonces sí es posible implementar las mejores prácticas para poder conservar estos recursos naturales. Entonces, también con este manejo forestal, nosotros como organización hemos estado fomentando que muchas empresas de la Ciudad de México y de Toluca asistan al Nevado, hagan reforestaciones para ir recuperando esa cobertura forestal que hace falta. Probablemente nuestra visión es que pueda haber ese manejo forestal sustentable de esos árboles nuevos que se van a plantar. Entonces sí visualizamos un incremento de la cobertura forestal y también un incremento de los beneficios para las personas que viven ahí. También, de alguna forma, una de las cosas que también estamos trabajando es fomentar la transparencia en el sector forestal, ¿no? Entonces, si vamos a estar hablando de manejo forestal y de cadenas de valor de los bosques, también tenemos que ver la transparencia y estamos trabajando de la mano con Probosque del Estado de México en generar herramientas que puedan transparentar los lugares donde hay aprovechamientos, donde hay manejo forestal y que eso esté disponible para la sociedad de tal forma que aquellos consumidores de bienes maderables estén realmente vigilando que no estén consumiendo productos de manera ilegal. De hecho, tenemos una alianza con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y también con la red MOCAF, de esta Alianza Legalidad para la Sostenibilidad Forestal. Entonces, como sociedad civil nos interesa acompañar todo esto y estar poniendo ojos a estos temas, la transparencia y el monitoreo. Y también estamos a través de la herramienta de Global Forest Watch. Es una herramienta que trabajamos aquí en México con el World Resources Institute, el Instituto de los Recursos Mundiales, para también estar vigilando que hay esos cambios en la cobertura forestal. Entonces nos interesa monitorearlo y estamos comprometidos para que pues, efectivamente este tipo de acciones que van a ser muy positivas para las personas que viven en los bosques, sobre todo en el Nevado de Toluca, efectivamente poder garantizar la calidad ambiental que realmente es el espíritu de esto, ¿no? Para que podamos tener los servicios ambientales en las ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedemos la palabra ahora al doctor Gerardo Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Muchísimas gracias por su atención. Déjenme decirles que soy el doctor Gerardo Ceballos del Instituto de Ecología de la UNAM. Mi trabajo en los últimos 30 años ha sido especializarme en especies en peligro de extinción y áreas naturales protegidas. ¿Sí? En este sentido, quisiera recordar que México es uno de los 3 países más ricos en especies de plantas y animales del planeta y que el principal mecanismo de conservación de estas especies son las áreas naturales protegidas,
En el trabajo académico del Instituto de Ecología de la UNAM y en mi trabajo, lo que hemos hecho es tratar de buscar los mecanismos para que podamos mantener estas especies, a la vez que podamos proveer a los seres humanos del bienestar que requieren. Y en este sentido quiero decirles que el plan de manejo, los planes de manejo son los instrumentos legales que marca la ley para hacer la conservación, ¿sí?, de las áreas naturales protegidas. Y en este sentido, el plan de manejo del Nevado de Toluca se basa en lo que consideramos los científicos la mejor información disponible hasta el momento sobre tres cosas: la diversidad biológica. Nosotros estamos enormemente interesados que las especies en peligro de extinción y las especies en general de plantas y animales no se extingan en México. Segundo, en los cambios y usos de suelo, en los problemas que tiene el Nevado. Y tercera, en qué posibles soluciones podemos darles a esto. Deben recordar que el Nevado tiene dueños, tiene los comuneros y los ejidatarios más marginados del país se encuentran ahí, y el plan de manejo lo que hace es dar un marco de referencia para que puedan usar sus recursos de manera adecuada, ¿sí? Al revisar el plan de manejo y al trabajar en esto, hemos visto con gran, realmente optimismo, que es una solución, una posible solución al enorme deterioro que estaba ocurriendo en este parque y en otros ecosistemas aledaños. Déjenme decirles que hemos sido muy enfáticos con todos los que estamos en la mesa en indicar que no se van a perder 17,000 hectáreas de bosques. Lo que se va a hacer es un manejo sustentable, forestal sustentable, aparte de muchas otras cosas, por ejemplo, como atacar las cárcavas. Hay cárcavas de 100 metros de profundidad que se han originado en los últimos 30 o 40 años, ¿sí? El manejo forestal sustentable es una manera que está probada, como ya se ha dicho, en todas partes del mundo, incluyendo los ejidos forestales del sur de México, que permite, si se hace correctamente, compaginar biodiversidad con bienestar. Los ejidos forestales, por ejemplo, donde trabajamos en Campeche, tienen tapires, jaguares, jabalíes de labios blancos, y en algunos de aquí, del centro de México, tienen teporingos, tienen venados, tienen linces, tienen pumas, ¿sí? No se va a permitir el cambio de uso de suelo, eso es fundamental. Un problema grave que tenía el Nevado de Toluca es el cambio de uso de suelo de bosque a campos de cultivo u otras actividades. Eso no se va a permitir, eso está perfectamente prohibido en el plan de manejo. Y finalmente, yo quisiera decirles que este es un mecanismo, ¿sí? Es un modelo que estamos tratando de que se instrumente en el Nevado y en otras áreas protegidas de México para que podamos seguir teniendo básicamente la biodiversidad, la diversidad biológica de esos lugares, por un lugar, para que podamos parar y revertir los problemas ambientales graves que existen como el cambio de uso del suelo y que podamos mantener los servicios ambientales, que déjenme recordarles, son todos esos beneficios que obtenemos los seres humanos gratis del buen funcionamiento de la naturaleza, como la calidad y cantidad de agua, como la fertilización de los suelos, como los gases de la atmósfera. Si logramos que el Nevado de Toluca siga recuperando su masa forestal, su fauna y su flora, déjenme decirles que estaremos haciendo lo que para lo que fue planteado este parque, que era mantener su diversidad biológica y dar bienestar a los mexicanos, tanto local, regional, como en todo el país. Muchas gracias.